Ok, oremos. Padre, gracias por este día. Gracias por tu amor y misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por mostrarnos en todo tiempo y en todo lugar tu amor y tu bondad. Gracias. Ponemos ante ti este día y sobre todo esta enseñanza conforme a tu palabra. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos y nuestro entendimiento, Señor, para que tu palabra como espada haga su obra en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, por tu amor, por tu inmenso amor, te lo pedimos. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Amén y amén. Bien, estamos 6 de abril del año 2015. Estamos en la gran jornada. Diera la impresión de que esta no se termina. Pero la verdad es que hay tanto que ver, tanto que estudiar, tanto que analizar, que es bueno que los puntos los vayamos viendo despacito. Esta ha sido la temática general que hemos traído. El primer punto hablamos de la apertura del Señor, el segundo vimos los seres espirituales, el tercero vimos cómo el hombre en la pequeña jornada de vida, pues en el Edén el hombre cayó. A partir de que las puertas del Edén se cerraron y están allí los querubines con una espada encendida, a partir de ese momento viene la gran jornada. Y en la gran jornada lo que estamos viendo es el hombre caído y el hombre redimido para ser restaurado y regresar al entorno de Dios. La temática, las charlas que hemos llevado en este orden, pues en las últimas, a partir del tema 20, hicimos un enfoque general de por dónde íbamos e hicimos ver cómo al entrar la iniquidad dentro del corazón del hombre, la iniquidad perturbó el espíritu, el alma y el cuerpo. Y hemos sido muy específicos y en cada uno de los temas del domingo hemos estado repitiendo estos aspectos. 1, el hombre al caer fue separado de Dios, perdió la presencia de Dios. 2, el hombre está condenado a muerte y al infierno. Y 3, la triple naturaleza del hombre fue violentada a nivel del espíritu, el alma y el cuerpo. Cuando el Señor nos redime es cuando nosotros le decimos, creo, primero me arrepiento y creo en ti, y el Señor me retorna a la relación con Dios, ¿cierto? Me quita la condena a muerte y al infierno, pero el tercer punto, no. El tercer punto es lo que se llama la batalla interior, porque la triple naturaleza fue violentada, y esa triple naturaleza tiene que retornar a esa condición. Por eso Dios, por medio de Jesucristo, nos envía ¿a quién? Al Espíritu Santo, quien nos va a llevar a toda la verdad y va a desarmar las fortalezas que quedaron a nivel del espíritu, del alma y del cuerpo. Y eso es lo que hemos venido haciendo durante las últimas semanas. Y así como en Juan 7:37 habla de que el que cree, obviamente se arrepiente y cree, dice que de su corazón brotará un río de agua viva. Y al hablar de río de agua viva, ya sabemos que ese río estaba en Génesis, acuérdense. También Ezequiel habla de que a partir del trono sale gotas y gotas y gotas, después es un fluir de agua en el cual pues llega al tobillo, llega a la rodilla, llega a la cintura y luego hay que nadar. De igual forma, en Juan 7:37 habla o hace mención de ese río de bendición y luego en Apocalipsis habla de ese río que sale del trono de la gracia de Dios, río de verdad, donde están los 12 árboles. Pero así como ese río de verdad sale de Dios, también hay otro río que se llama río de maldad, río de iniquidad. Y este río de maldad, pues lo hemos visto a través de Marcos capítulo 7, versículo 21, y comenzamos a tocar cada uno de estos puntos. El primer punto es el tema 21, el río de maldad, hablando de pensamientos y adulterio. Luego tocamos el tema 2, fornicación y homicidio. Seguimos con el río de maldad, de hurtos y avaricia, y el día de hoy vamos a tocar el tema de el río de maldad, de maldades y engaño. Estamos viendo o enfocándonos en lo que la estructura de la iniquidad hizo o pervirtió a través de toda la estructura del espíritu, el alma y el cuerpo. Aquí podemos ver el hombre a nivel del Edén en una condición maravillosa, pero con su traje de justicia. Pero cuando la iniquidad entró, la iniquidad turbó el espíritu, el alma y el cuerpo.
Recordemos que por mal que estemos o la situación que estemos, seguimos siendo sostenidos por Dios, por su gracia y misericordia. Entonces aquí hicimos la lista de los 13 problemas o dificultades que Marcos 7:21 presenta. Y hoy nos toca ver maldades y engaños. En este escalafón de gradas, porque son 13 gradas, el Señor nos quiere ayudar a ver lo que hay dentro de nosotros. Ahora, no podemos entrar solos. A ese río de maldad y a ese escalafón no podemos entrar solos. Por eso es que necesitamos, el Salmo 23 dice que Él es nuestro pastor. El Señor es mi pastor y Él me guiará y Él me conducirá. Y si paso por valles oscuros, dice que su callado, su voz me guiará. O sea, a la hora de la hora, entrar a esta fase de lo más íntimo de nosotros requiere que el Señor vaya adelante, que el Señor vaya abriendo brecha. Lo que requiere de nosotros es obediencia y una disposición a todas las cosas de Él. A lo más profundo de la iniquidad se le ha llamado la ciudad del orgullo. Recuérdense que cuando entró la iniquidad, el hombre fue perturbado internamente y hablamos de un orgullo de revelación, un orgullo de redención y un orgullo de satisfacción. En el fondo, lo que vamos a encontrar es el castillo de la iniquidad. Y dentro de ese castillo de la iniquidad vamos a encontrar al insensato. Ahora, para enfocar al insensato tenemos que tener una serie de perspectivas. Por ejemplo, un niño que nace, ¿qué necesita? Atención médica. Y luego de la atención médica, ¿qué necesita? A su mamá, a una nodriza. Y luego, ¿qué necesita? Una atención, pecho, limpieza, etcétera. Pero al llegar a los 3 años, ¿qué pasaría si a los 3 años se le trunca todo y ya no evoluciona? ¿Cómo queda? Como un niño de 3 años. Adán no evolucionó. La naturaleza adámica no evolucionó, sino que quedó en una fase incompleta, porque no comió del árbol de la vida, porque él estaba en la condición ideal. Entonces, si traigo eso a mí y veo a este hombre insensato, ¿qué es un insensato sino un hombre berrinchudo? ¿Qué es un necio? Como un niño torpe que no quiere, etcétera. A la hora de la hora, lo que tenemos es una naturaleza adámica caída, manejada casi por un niño. Enfóquese y vean sus vidas antes de conocer a Cristo. ¿Qué eran? Tal vez educaditos, ¿verdad? Pero en el fondo, ¿qué manejaba sus vidas? Los berrinches, posiciones, situaciones. Ahora, en el Señor ya las estamos viendo. Pueblo de Dios, yo necesito un milagro también aquí. Va, pues, si no quiere responder el hombre espiritual, que responda el berrinchudo, pues. ¿Ah? Despiértese, chico, el café está buenísimo el día de hoy. Bien, entonces a quien tenemos que ver y enfocar es que en el fondo hay un berrinchudo. Por eso la última palabra de este listado es la insensatez, el hombre necio, que se quiere sostener. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado resistencia al amor de Dios? ¿De dónde viene? ¿Quién está manejando? No, yo puedo. Entonces, cuando lo enfocamos bien, mire, es como un mecánico que tiene ese oído de la mecánica, ¿verdad? No, ese es el clutch. No sé si ustedes han visto a esas personas. No, esa es una tuerca vacía, esa no le dieron la presión que necesitaban. Esos problemas del empaque, es que oyen. Cuando el médico agarra su estetoscopio y hace un examen pulmonar, detecta. Y ve si la respiración que entra a nivel pulmonar no tiene un roce o un chasquido. Es igual que cuando se examina el corazón, si no hay un doble sonido, o si el sonido es prolongado, o si el sonido es lento, o sea, el hombre va agarrando fineza. Es igual que el médico o el agrónomo, que cuando mira el campo ya sabe el problema que tiene. Cuando ve las hojas, ya sé lo que tiene, allá hay hongo. O sea, cada uno en su rama ha ido especializando sus sentidos.
Y uno de los sentidos más fuertes en el hombre es el olfato. Por ejemplo, yo no necesito ver, pero sé que en el olor hay un incendio. Y paso tal vez en una cuadra y de repente huelo el olor a carne. Ay, en algún lado están haciendo churrasco. No he visto, no he oído, pero el olfato tiene una capacidad de discernir a kilómetros. Entonces, el aplicar o el desarrollar los dones nos pone en una actitud preferencial. Bien, entonces, al entrar a maldades, tenemos que definir qué significa maldad o maldades. Y hay un montón, cuando vas a buscar al diccionario encontrás un montón de elementos. Aquí tengo algunos. Y habla de depravación, malicia, conspiración, complot, iniquidad, malo, calamitoso, fraude, sin ley, destruir la verdad que pueda haber en el corazón, aliar, indigno, infamia, iniquidad, malevolencia, malicia, monstruo, perversidad, perverso, ruindad, satanismo. Imagínense. Caer en los diccionarios es una cantidad de palabras increíble y si regresamos a las raíces vamos a encontrar mucho más. Al hablar de maldades, un punto importante es calidad de lo que es malo o está hecho con intenciones torcidas. La maldad de un engaño, aún hasta la maldad tiene graduación. Tendencia o inclinación natural a hacer el mal. Acción mala y perjudicial, no descansa de pensar maldades, en todo tiempo su pensamiento es hacia iniquidad, hacia corrupción, como que ya encontró su perfil de vida en robar, matar y destruir. Indica la ausencia de moral, de bondad, de caridad o afecto natural por su entorno y quienes le rodean. Actuar con maldad también implica contravenir deliberadamente usando la astucia los códigos de conducta, moral o comportamiento oficialmente correcto en un grupo social. Esclarezcamos esto. ¿Ustedes han visto lo que se llama el espíritu de la ley en la Constitución? ¿Por qué pusieron ese punto? ¿Y cuál fue el espíritu que los movió para poner ese punto? Pero como el hombre es astuto, solo es cuestión de que pase un poco de tiempo y dependiendo de las circunstancias puede hacer de ese punto otro o referirse a otra cosa y se pierde el espíritu de la ley. A la hora de la hora la tendencia es a corrupción, a engañar. Maldad es sinónimo de pecado. Es un mal radical que está dentro del hombre, demoníaco. Algo arraigado en el corazón del hombre. Entonces ya podemos ver, ¿qué puede producir el hombre que no tiene a Cristo en su corazón? ¿O qué puede producir el hombre sin Cristo? ¿O el hombre que todo el tiempo ha estado bajo una constitución sin Dios? ¿Qué puede producir? Puede producir cosas buenas, fíjese usted. Pero aún esas cosas buenas, el trasfondo, habría que ver cuál es o hacia dónde se enfoca. Porque lo bueno del hombre que no da gloria a Dios, el trasfondo es para la gloria del hombre. Génesis 2:9 y 6:5, ya la palabra de Dios nos comienza a enfocar y nos dice, y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hemos dicho en varias oportunidades que los dos árboles son buenos, los dos son buenos, solo que cada árbol hay que comerlo en su debido momento. Cuando se come en desorden, o cuando se come en contra de la indicación de Dios, es cuando el corazón del hombre ha hecho lo opuesto, ha hecho iniquidad, un acto de injusticia. Génesis 2, 16, 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Creo que Adán y Eva no tenían una comprensión de lo que quería decir morir,
o de alguna manera carecían de cierta información o no sé qué. La cuestión es que la serpiente fue muy astuta y supo meter dentro del hombre lo que podríamos llamar la oposición a Dios. Quiere decir, Adán estaba muy bien, entre comillas, y cuando entró la iniquidad aparece ya una resistencia y una rebelión a Dios. Quiere decir que lo que entró en el corazón lo pervirtió y ya lo inclinó a hacer ¿qué? Lo malo, o a hacer maldades. Tenemos que saber de dónde viene. ¿Cómo fue que entró? Génesis 6:5 dice, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Quiere decir que lo que ya estaba en el corazón no estaba como para que dime y yo haré, Señor, sino lo que ya estaba en el corazón era su propia revelación, su propio pensamiento, para buscar su propia satisfacción. Y en la satisfacción, ustedes saben que la Torre de Babel, ¿qué fue lo que pasó? Primero, el diluvio, ¿no? Génesis 6. Y posteriormente, la Torre de Babel. Vean ustedes cómo el corazón del hombre se comienza a enajenar porque lo que tiene adentro es rebelión contra Dios. Y la rebelión se manifiesta a través de maldad, que es realmente el corazón egoísta. Describe la corrupción de todo ser humano. La maldad está en el corazón de todos los seres humanos, aún de los cristianos. Una cosa es ser salvo. Ya somos apartados. Ahora, recuérdense que hay tres palabras. Una es salvación, la otra es santidad y la otra es glorificación. Entonces ya somos salvos y Dios nos quiere santificar. Y santificar es hacer morir en nosotros la obra de la carne. Hacer morir en nosotros lo que la iniquidad produce. Entonces dentro de nosotros está el enemigo. Ni puede y ni quiere. Y tiene que ser vencido en el nombre de Jesús por la sangre preciosa del Cordero y bajo la guianza del Espíritu Santo. El salmista reconoce el pecado interior que opera. Vamos a Salmo 51:5, dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Vea qué bonito piropo le tiró a su mamá. ¿Cómo fue formado entonces este salmista? En maldad. He sido formado. O sea que es normal, digamos, pongamos el ejemplo que hemos puesto en otras oportunidades. ¿Por qué el perro ladra? Porque es su naturaleza. ¿Cierto? ¿Por qué el hombre es malo? No es porque sea su naturaleza en el sentido original, sino porque algo que entró cambió su naturaleza. ¿Cierto? Porque Dios todo lo hizo bueno. Pueblo de Dios, amén. Salmo 51:2 dice, lávame más y más de mi maldad, lávame. ¿Por qué no solo una vez? Porque hay algo que lo produce. Hay algo que está dentro que lo produce. Entonces, el hecho de que sepamos de que hay algo que está a cada rato inquiriendo o haciendo propuestas interiores y que se va formando como un pensamiento y que llega a nuestro sentir y luego de nuestro sentir lo consentimos, es donde permitimos que la maldad reine dentro de nosotros. Y eso tiene que ser confesado. Salmo 32:5. Mi pecado te declaré. ¿Qué pecado debemos de declarar? Fíjese que en el Antiguo Testamento la palabra de Dios dice que aquel que ha cometido adulterio o se ha metido con una mujer que no es su mujer, ¿cierto? O sea que en el Antiguo Testamento la situación era exterior, pero en el Nuevo Testamento el Señor esclarece, porque aquel que mira en su corazón a una mujer que no es su mujer y la desea, etcétera, etcétera, ya cometió adulterio. Como una claridad del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se hace como quien dice, ¡ala! Hoy sí va. Dios no quiere que en lo interior de nosotros pasemos esa línea que Él ha puesto para decir, no te contamines, no te dejes llevar. Entonces mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad.
Dije, confesaré mis transgresiones. Fíjese, habló de pecado, habló de iniquidad, habló de transgresiones. Solo faltaba una palabra, y es ofensas. Entonces, hay 4 que vamos a estudiar en el transcurso de lo que se llama el arrepentimiento. Pero si quieren, la apuntan de una vez. Estas 4 palabras las vamos a enfocar cuando estudiemos arrepentimiento. Y la primera es iniquidad. La segunda palabra es transgresión. La tercera palabra es pecado. Y la cuarta es ofensa. Y todas ellas están registradas en la palabra de Dios. En el Salmo 32:5 podemos leer, mi pecado te declaré y no encubrí de dónde salió. Y dije, confesaré mis transgresiones, pasarme de la raya, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora, ¿qué pasaba? Este salmo es tremendo. Ustedes se recuerdan de que hay que jalar las riendas a la mula. Los que estuvieron con nosotros desde el principio de los desayunos, ¿se recuerdan? No seas mula, decíamos, el Señor te va a poner riendas, porque si no, te vas de una vez. ¿Se recuerdan? Bueno, para los que estaban. La carne como enemiga de Dios, Romanos 8:7-8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces aquí ya tenemos una situación. Hablemos del que no conoce a Cristo y está siendo manejado por su carne, por sus principios, por su forma, por el vaivén, etc. Y aparte estamos viendo un cristiano que ya tiene conciencia de quién es él y quién es Dios. Pero teniendo conciencia todavía se deja llevar o manejar por la carne. Entonces, si no vemos a la carne como el enemigo, solo es cuestión de tiempo de que tomemos café juntos. No sé si me expliqué. Si no le declaramos la guerra a la carne va a querer suavizarnos, a querer pactar con nosotros, a querer hacer un tipo de convenio para ganar granjerías, y cuando menos nos demos cuenta ya estamos en la lona. Bueno, pregunto, ¿le ha pasado a usted a algo así o realmente usted vuela como las águilas? A ver, cuénteme. ¿O es de las águilas que vuela 2 metros para caer en picada? A ver, ¿qué dicen? A la carne hay que decirle, contigo ni me siento a platicar. Contigo ni siquiera salgo. Por eso es importante la oración matutina. Porque la oración matutina es un despliegue para hacerle ver, Señor, dame tu gracia, porque el enemigo está dentro. No puedo salir como quien dice, ¡hola! De los poderes espirituales de maldad, Efesios 6:12, esa ya la conocen ustedes. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Primero reconozcamos que la carne es un enemigo, ¿verdad? Eso tengámoslo presente. Independientemente es el poder de las tinieblas. Y al hablar del poder de las tinieblas, pues tenemos que hablar de principados, huestes espirituales, dominadores, gobernadores, que pululan en este espacio que se llamaría el primer cielo y el segundo cielo. Recuerden que el primer cielo está confiscado donde es este planeta, y el segundo cielo lo tenemos confiscado en todo lo que es espacio etéreo del universo. Y posteriormente el tercer cielo es donde está el trono de la gracia, la nueva Jerusalén. Entonces estos seres espirituales pululan ahí. ¿Y qué están haciendo sobre la tierra? Activando la carne. Y al activarse la carne, ¿qué provoca? ¿Qué es lo que hay en el mundo? Maldad, corrupción. Me pregunto, ¿estará subiendo la maldad en el mundo? ¿Sí? Y está subiendo a unos niveles que cada vez los sentimos más próximo a nuestra piel.
Antes por lo menos había esa especie de fachada de ética, de carácter, etcétera, etcétera, en la cual hay que hacer lo bueno porque lo bueno para que piensen bien de mí. Ahora el descaro ya es como quien dice, globalizado diríamos. Primera de Juan 2, 15, 16, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El día de ayer en la prédica hicimos una serie de referencias porque el Señor Jesús dijo, no puedo amar más a mi padre y a mi madre que a Él. No puedo amar más a mi esposo, a mis hijos que a Él. Y en relación a esto es igual, porque cuando uno dice, no améis al mundo, a veces uno dice, mejor ni lo miro. No, tenemos que ver la belleza del mundo, tenemos que ver lo que el mundo nos ofrece, pero debemos de evitar que el mundo sea mi dueño, o de que el mundo me arrastre a lo que el mundo quiere, porque ahorita el mundo es el resultado de la iniquidad. La misma naturaleza está gimiendo por todos lados. Los cambios climáticos están, como quien dice, a la orden del día, donde menos se espera, hay llovida y hay granizo. Y donde también menos se espera, hay una nevada de la tostada. Situaciones climáticas que uno dice, algo está hablando la naturaleza. Entonces la corrupción está hablando, la iniquidad está hablando, los gobiernos están hablando, muchos están hablando de paz, pero se están preparando para la guerra. ¿Ya? La misma gente está viendo cómo agarra su sustento diario, no importa si con su trabajo o con el trabajo de otro. O sea, todo el balance se perdió. Ahora es defiéndase cada quien como pueda. Entonces esa permisividad de que yo ya puedo, porque si no entonces estamos entrando y siendo jalados por el mundo. Un árbol no puede dar dos tipos de fruto, y esto es sumamente importante. Mateo 7, 17, 20. Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Lastimosamente, esta cita es hablada, mas no es convertida en hechos. No es convertida en hecho. Primero, se tendría que ser aplicado a mi vida. ¿Cuáles son los frutos de mi vida? Porque es fácil ver los frutos de los demás. Pero ver los frutos de mi vida, generalmente o justifico, o razono, o me confabulo, o congratulación con otro para hacerle ver pobrecito de mí, y entonces yo hice esto por esto. Lo voy convenciendo para que, en base a la victimitis, y el encantamiento de mis palabras, prácticamente lo embauque. ¿Tiene sentido lo que estoy hablando? ¿Cuántos defendemos nuestro cristianismo en vez de confesar la ingratitud? Pueblo de Dios, amén, están ahí conmigo. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Dime cuáles son tus frutos. Es que fíjate que yo pienso, y entonces la iglesia aquí, ¿y cuáles son tus frutos? ¿Cuál es el parámetro de tu vida? Recuérdense que la maldad está a la disposición del día. Invitación a combatir la maldad y a tener frutos de vida, porque esa es la vida espiritual, a que tengamos fruto y fruto en abundancia. ¿Para la gloria de quién? Juan 15. Entonces, enfoquémonos un poquito. Primero tiene que haber frutos de arrepentimiento. La persona que se ha arrepentido y ha creído, ha recibido a Cristo y ha sido lleno del Espíritu Santo, lo que se espera inmediatamente es un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de obrar en toda su esencia. Uno sabe cuando una persona se ha convertido por su forma de mirar y por su forma de hablar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen lo que estoy diciendo? Mateo 3. Al ver que muchos de los fariseos
y de los saduceos venía a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Parte del problema es cuando alguien tal vez oyó una prédica y el predicador: bueno, pasen aquí todos los que quieran aceptar al Señor. Y dicen: sí, acepto al Señor. Pero el Evangelio de Jesucristo es el Evangelio del arrepentimiento. Porque si no te arrepientes, si no crees, no entrarás en el reino de Dios. El Evangelio de Jesucristo tiene una puerta doble, que se llama arrepentimiento y creer. Porque si no pasas por ahí, no entrarás. Ese es el Evangelio que yo conozco. Ese es el Evangelio por el cual el Señor me llevó. Todos los demás, diría yo, vienen a hacer granjerías, sin conocer, sin entender. Es como quien dice, masificación. Y de repente, pues dicen: ya soy de Cristo, pero sus frutos, ¿de qué hablan? Entonces, a mí no me vengan a contar qué bonito predica o cuántos milagros hace. A mí ya no me impresiona los milagros, porque sé que el Señor en su amor, Él los ejecuta. A mí lo que me impresiona es la vida de testimonio de una persona, porque sus frutos son aromáticos. Sus frutos hablan del que está adentro. ¿Sí o no? Ok. El que permanece en mí lleva fruto. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Vean los requisitos. Es que yo ya soy cristiano, ¿verdad? Vean cómo enfocan: yo ya soy cristiano, pero es que Cristo vive en mí. No voy a hacer eso porque Cristo vive en mí. Es porque mi vida ya está consagrada a Dios. ¿Cómo voy a ofender yo a mi Dios, como dice José o Daniel? No lo voy a hacer. También los amigos de Daniel, los 3 que fueron metidos en el fuego, el otro con los leones. ¿Cómo voy a ofender yo a mi Dios? No puedo hacer eso. Entonces, mientras no hay ese criterio y esa madurez y ese fruto de testimonio, entonces pues diera la impresión de que todo va hacia lo mismo. Como dice el dicho: el mundo da vuelta y a mí qué me importa, ¿verdad? Entonces, a nivel espiritual, pues ya soy cristiano, y lo demás que me importa es si Dios me ama. Pero no tiene sentido. No cuadra con el Evangelio de Dios, o con el Evangelio de Jesucristo. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y aquí está la clave. El hombre, en Cristo, con Cristo, este hombre puede ser un excelente esposo. La mujer, en Cristo, con Cristo, puede ser una excelente esposa. Pero ¿cuál es nuestro problema? Que como ya somos cristianos, ya damos o deducimos que por ende todo es, y entonces comenzamos nosotros y nos olvidamos de que el primer punto es Él. Conmigo, separados de mí, no podéis. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Creo que ha sido uno de los puntos básicos de esta iglesia. Hay varias cosas que creo que debemos de entender. El hombre no produce amor. Eso lo tenemos que tener claro. El amor viene de Dios. Y el amor viene a nosotros por medio del derramamiento del Espíritu Santo. Hay 2 tipos de arrepentimientos. Uno, que es el arrepentimiento y la fe para conversión. Y el otro es el arrepentimiento que Dios nos pide para nuestra santidad. Entonces, son 2 cosas diferentes. ¿Lo tenemos claro? Ahora, cuando estamos caminando en el Señor y sé que si he hecho algo que no está bien, de preferencia no voy a esperar que Dios me diga: anda a pedirle perdón, porque ya sé lo que tengo que hacer. ¿Sí o no? Si sé que tengo que pagar el alquiler, ¿por qué voy a esperar que la otra persona venga a cobrármelo? Voy como testigo 2 días antes: aquí está el alquiler. ¿Por qué tengo que esperar una semana después? Mire, no me ha pagado. ¡Qué vergüenza! ¿Qué me pide Dios a mí? Frutos. Frutos. Hay cosas que yo ya no tengo que consultarle a Dios, porque ya es parte de la formación espiritual que el Espíritu Santo ha puesto en mí. ¿Me estoy explicando? Pero hay otras cosas a las cuales no entiendo y no sé nada, de las cuales obviamente no sé nada, no entiendo nada, y sé que el amor viene de Dios, pues debo de pedir su amor todo el tiempo. Señor, hazme un instrumento de tu amor, hazme un instrumento de tu paz.
Señor, descubre en mí lo que tengo que confesar. Señor, pon alrededor mío hombres y mujeres que me vean en mis áreas de defecto, para las que yo no pueda ver y me lo digan, pueda pedir perdón. Fíjense que hay detalles que son importantes. Puede ser que alguna persona se acerque a usted y le diga, es que no me es grata tu forma de hablar. Híjole, te pido perdón porque te molesto mi forma de hablar. Porque obviamente la otra persona está diciendo algo que mi tono puede ser parecido a su papá o a su abuelo o a saber quién, y le trae a recuerdo cosas. Pero si puedo ser parte de la sanidad de esa persona, ¿por qué no dar ese paso? ¿Tiene sentido? O sea, en la gracia no tengo que esperar que me empujen, porque ya lo veo. Ya veo, y ya cuando veo me es fácil dar el paso. Me tengo que levantar porque me tengo que levantar. Voy a comer porque tengo que comer. Voy a trabajar porque tengo que trabajar. O ya tengo un sentido de vida propio. Me levanto porque yo sé que hay un Dios que espera de mí y que quiere de mí resultados. ¿Sí o no? Y antes de irme, quiero alabar y quiero bendecir a aquel que merece honra y gloria. En mí ya hay un motor que se enciende. ¿En usted no? Entonces, ¿qué debo de hacer? Si el motor ya está funcionando, voy a meter el clutch. ¿Qué haría usted con un carro que le metió el clutch? Ese carro se vaya a toda velocidad. No es cierto, se va a quedar en el mismo lugar, solo va a quemar humo. Se va a consumar la gasolina. Y nosotros estamos hechos para hacer obras de fe, destinada desde antes de la fundación del mundo. Porque el Señor sabía que si nosotros nos convertíamos a Cristo y éramos llenos del Espíritu Santo, ¿qué obras íbamos a hacer? Sino las mismas obras de aquel que nos hizo a imagen y semejanza de Él. Pueblo de Dios. Segunda de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Fíjese qué curioso. Honestamente, diría yo, a veces es más fácil hacer el mal que hacer el bien. Pero cuando hemos descubierto, o Dios nos ha permitido ver lo que es lo bueno, hasta alegría nos da ser parte de la solución de otra persona. Ya hay en nosotros, pero ¿por qué no? Si Dios es mi bendición, si Él me sacó de la miseria y veo a alguien del cual puedo darle algo de lo que Dios me ha dado para su vida, ya sea económico, o el abrazo, o una palabra, o ministrar, cuán grato es dar de lo que Dios nos ha dado. Entonces uno va agarrando el carril de lo bueno, fruto que viene de antes, porque Dios sabe muy bien el obrar del Espíritu Santo. Nos ha puesto para que demos fruto. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No podemos agarrar las citas aisladas, hay que agarrarla en contexto. Es unido en Él, y solo con Él se puede dar fruto. Hemos sido llamados, el Padre es el que nos trae a Jesús. Oiga, es el Padre quien nos trae a Jesús. Y es Jesús, y por medio de Jesús, que regresamos al Padre. En las tinieblas, cuando nosotros antes no conocíamos a Dios, era la bondad del Padre rodeándonos para llevarnos a la cruz. Y ya en la cruz, es por medio de la gracia y misericordia del Santo Espíritu, ¿sí?, basado en el nombre y en la sangre de Jesucristo, para el retorno al Padre. O sea, en este plan nadie se debería de perder, pero obviamente la libertad del hombre y el no del hombre y la necedad del hombre. Cuando el hombre está perdido, no sabe que tiene adentro un niño berrinchudo, condenado a muerte, no lo sabe. Ya de este lado de la cruz es cuando lo vemos, y cuando lo vemos al principio negamos que eso exista. Y entramos a pelear contra las tinieblas, pero las tinieblas en este caso las vamos a llamar la ignorancia de la palabra de Dios. Cuando ignoramos la palabra de Dios, no entramos a la batalla, sino que nos dejamos fluir conforme a las olas del mar. La palabra de Dios comienza a poner luz, y la luz comienza a ver lo que hay adentro.
Y ya lo que hay adentro ya no nos gusta. Y ya cuando lo vemos en el término general, deberíamos de ser como Job, me aborrezco por lo que hay en mí que te resiste a ti. ¿Cierto? Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esto es lo que estamos hablando, ¿verdad? Preparadas en Cristo Jesús para buenas obras, para que anduviéramos en ella. Dios sabía perfectamente que al enviar a Jesucristo y posteriormente su Espíritu, la conclusión final sería que llegaríamos a entender los propósitos y el plan de Dios y nosotros nos volveríamos embajadores, epístolas ambulantes de bendición. ¿Sí o no? Es como que si yo agarro una limonada, un limón, lo exprimo y obviamente hago una limonada y ahí hay vitamina C. ¿Será posible que esa vitamina C cumpla su efecto en el cuerpo del hombre? Por supuesto. Hay una lógica de principio que funciona ahí. Mas el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22, recuérdense que nosotros hemos trabajado mucho sobre Gálatas, pero Cantares capítulo 4 y al final en el libro de Apocalipsis, cuando habla de del árbol de la vida, habla de 12 frutos. Entonces, en Cantares capítulo 4 están los 12 frutos, en Gálatas solo hay 9, pero podemos agregar el día de hoy los otros 3 frutos que faltan. Entonces, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entre paréntesis puse sinceridad, compartir y servicio. Son 3 frutos también del Espíritu, ¿o no? Entonces, esto nos permite ver cómo el obrar primero de la sangre, el nombre de Jesús, y el poder del Espíritu Santo en nosotros, no solo nos está transformando, estamos dando frutos de vida. ¿Y qué quiere Dios? Frutos, abundancia de fruto, porque por sus frutos seremos conocidos. ¿Sí o no? Os daré conforme a sus obras, Apocalipsis 2:23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ok, obviamente el que no conozca a Cristo ya está condenado. El que no acepte a Cristo, el que no acepte el señorío de Cristo, no entrará en el reino de Dios. O sea, si no tengo ticket, no voy a entrar. En el reino de Dios no hay confabulación del portero, pues, de que se pueda chantajear. Obviamente no vamos a entrar. Y dice, y os daré a cada uno según vuestras obras. Cuando habla de vuestras obras, hemos hablado, ustedes se recuerdan de aquella palabra, la parábola que dice que llegó el sembrador y una parte dio 30, 60 y otra parte dio 100%, ¿cierto? El hecho de que ya seamos salvos, el atrio, en el atrio se espera el 30% de los frutos. En el lugar santo, por entender qué son los muebles, qué implican los muebles, qué principios hacen que muevan al hombre y sea transformado, ya implica 60%. Y vivir bajo la soberanía de Dios implica el otro restante. En pocas palabras, ustedes han oído que hemos repetido la clasificación de niños, jóvenes y adultos, o atrio, lugar santo y lugar santísimo, o ropas blancas, vestiduras y el traje de lino fino, o estrellas lejanas, estrellas cercanas, luz de luna y luz de sol. ¿Han oído eso, verdad? Esa es la clasificación que la palabra de Dios nos pone. Entonces, ¿qué tanto es lo que nosotros le vamos a llevar al Señor? Porque el Señor espera de nosotros fruto. Por nuestros frutos o las obras seremos evaluados. Una persona que está en el atrio, ¿qué se espera que lleve? 30%, porque si nunca entró al lugar santo, o como le pasó al que murió en la cruz junto con Cristo, acuérdate de mí. ¿Hasta dónde habrá llegado él? ¿Cómo hace Dios para clasificar?
Porque si Dios espera de mí que esto esté limpio el día de hoy y yo no lo limpie, ¿cómo me diría? Siervo bueno, siervo fiel, vení aquí, tengo tu chocolatito y tu galletita. ¿Será que así es? Pregunto. Pero si te di 2, si te di 5, si te di 10, ¿qué pasó? ¿Por qué lo enterraste? El Señor es claro. Si me dio 2, ¿cuánto espera de mí? Y si me dio 5, y si me dio 10, ¿y qué le dice Él a sus siervos? ¿Y qué le dijo al último que lo enterró? Siervo malo y ¿sí? Infiel. O sea, no vamos a tontear a Dios. Por eso es importante entender que por los frutos seremos conocidos. Y conforme a los frutos también Dios nos va a juzgar, ya como cristianos. ¿Vamos bien, pueblo de Dios? La maldad tendrá su fin. Tendrá su fin. Dios los entregó. Romanos 1, 28, 32 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaño. Ya la impresión de que está hablando hoy día, ¿no? Y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Ok, esto está claro. Romanos 1 está clarísimo. Explíqueme a nivel cristiano. Por favor, explíquemelo. ¿Tiene lógica? ¿Tiene lógica que un cristiano, injusticia o fornicación o perversidad o avaricia, tiene sentido? ¿Va que no? Sin embargo, si hacemos el escrutinio, es posible que de repente podamos vernos comprometidos en algún área de nuestra vida. ¿Pueblo de Dios? Ok. No entrarán al reino de los cielos. Gálatas 5, 19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. ¿A quién le estaba escribiendo Pablo? ¿A cristianos? Que adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En pocas palabras, usted ya siendo cristiano y usted practica esas cosas, usted no entrará en el reino de Dios. Bueno, si no entra el reino de Dios, ¿a dónde se va pues? Entonces uno dice, se pierde la salvación. Entonces, hay algo ahí que no hemos entendido. No podemos jugar con las cosas de Dios. No podemos. Esa ambivalencia con la cual queremos manejar las cosas de Dios y este mundo, ojo, porque solo es cuestión de tiempo de que las cosas de este mundo nos puedan jalar, porque la situación se va a complicar. ¿Sí? Eso no quiere decir que Dios no va a dar o va a seguir dando todo lo que necesitamos para nuestra vida de devoción, pero tenemos que tener claro dónde tenemos nuestros pies, qué estamos haciendo, cuál es la pureza de intención con la cual nos dirigimos o hacemos. Pueblo de Dios. 1 Corintios 6, 9, 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados,
ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¡Wow! Creo que al no revisar la lista, tampoco hacemos una revisión de nuestras vidas. Y es ahí donde los invito el día de hoy, a todos nosotros, a reflexionar un poquito más en relación a todo esto. Vamos a Apocalipsis 20, 13, 15, es la última del día de hoy. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La palabra de Dios es clara. Por eso es que clamar todo el tiempo: Señor, dame tu gracia para permanecer en tu gracia, en tu misericordia. Danos tu gracia, Señor, socórrenos, porque nuestra carne es enemiga de ti y el mundo es manifiestamente opuesto a ti. El tener claridad de estas cosas es como quien dice: soldado avisado no tiene por qué caer en ese hoyo. Amén. Bien, vamos a orar y dejamos el engaño para la próxima semana. Padre, gracias por este día, gracias por tu amor y misericordia, por tu bondad, por tu ternura, y sobre todo, Señor, gracias por la luz que has puesto hoy por medio de tu palabra en mi vida. Gracias por escudriñarme y gracias, Señor, por descubrir lo que tal vez yo no quería ver, o justificaba o razonaba. En el nombre de Jesús, Padre, gracias y perdón. Perdón por la forma como me he ocultado o me he hecho cómplice de la maldad. Perdón por la impureza de mi corazón y sobre todo, Señor, perdón por la rebelión a la verdad y a tus planes preciosos para mi vida. En el nombre de Jesús, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa y dame la gracia, Señor, de ser renovado, ser levantado y caminar nuevamente hacia ti, por tu amor, por tu gran amor, y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre y por siempre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo lunes.